Bueno, vamos a pasar ahora a hacer problemas sobre conducción, que es el mecanismo de transferencia más común. El problema que vamos a hacer ahora es un problema donde vamos a estudiar eh, el estado estacionario. Cuando el libro habla del estado estacionario se refiere a que las I, las potencias térmicas, tienen que ser iguales. Entonces, esta es otra forma alternativa para resolver el problema sin tener que considerar que las placas o las barras o las varillas están en serie o están en paralelo. Es decir, el libro le da dos aproximaciones. Una es, vea la conducción cuando tiene barras, una barra compuesta por varias barras o por varias partes, vea la conducción como un problema de resistencias en serie o en paralelo. O bien, aplique el concepto del estado estacionario, que es lo que vamos a ver ahora en este problema, para encontrar la temperatura en la interfaz. Es decir, en la unión o en donde se juntan esas dos barras o esas dos placas. Bueno, este problema le da un depósito que está a una temperatura T2 y en ese depósito tenemos dos barras de longitud. Ya lo vamos a poner. Una barra que tiene una conductividad térmica K2 y una barra que tiene una conductividad térmica K1. Y esta tiene una longitud L2 y esta tiene una longitud L1. Entonces, este es el otro depósito que está a temperatura T1. Y bueno, aquí T2 es mayor que T1. Por lo tanto, el flujo de calor ocurre de izquierda a derecha, ¿verdad? En esta dirección. Y esta cara aquí, ¿verdad? Es donde están las dos barras en contacto. Ahí vemos que están en serie, pero no nos vamos a interesar por esa aproximación ahora, sino que lo vamos a ver por el caso del estado estacionario. Entonces, en el estado estacionario, lo que hay que suponer es que la I a través de la barra 1 tiene que ser igual a la I a través de la barra 2 y es igual a una constante. Si hubieran más barras, todas las I se supone que son iguales. Eso realmente no es cierto, porque cuando el calor pasa, cuando el flujo de calor pasa a través de materiales distintos, esa potencia no es constante. Es decir, va a cambiar. Esa rapidez con la que se transfiere el calor cambia de un material a otro. Y es lo que se ve experimentalmente. Sin embargo, para resolver estos problemas, en este curso, a este nivel, pues se supone el estado estacionario. Recuerden aquello de cuando vimos la dinámica de fluidos, que decíamos que una suposición era que era un flujo de un fluido estacionario, ¿verdad? Que era independiente del tiempo, que la velocidad era constante y todo eso. Bueno, aquí hablamos de estacionario en el sentido de que las I a través de cada barra son constantes y son iguales. Vamos a leer el problema. El problema lo que dice es que considere una losa compuesta que consta de dos materiales con espesores diferentes, L1 y L2, ¿verdad? Y diferentes conductividades térmicas, K1 y K2. Dice si las temperaturas de las superficies exteriores son T2 y T1, halle la cantidad de calor transferido a través de la losa compuesta en estado estacionario. Entonces, cuando le hablan de la cantidad de calor transferido, más bien se refieren a la I, ¿verdad? Pero para hallar esa I, ¿verdad? Necesitamos calcular la temperatura en la interfaz. ¿Cuál es la temperatura en la interfaz? Donde las dos losas se están tocando, o sea, están en contacto, o sea, aquí, ¿verdad? Y para eso suponemos el estado estacionario. Bien, entonces ahí aunque diga, cuando le dice ayer la cantidad de calor transferido, también le está pidiendo la I, no el Q, ¿verdad? Bueno, entonces esa temperatura en la interfase yo le llamo Tx. Y para resolver el problema, pues lo que voy a suponer
es que esas sí son iguales y voy a escribir una I para cada losa. Entonces la I1 sería ¿qué? La I1 sería la I2, ¿verdad? Sería la K2 por el área, por el delta T, que sería T2, menos la temperatura aquí, que sería Tx, entre el espesor, que es L2. Y para la I1 sería entonces K1 por el A. Las áreas son iguales, ¿verdad? Es decir, se supone que las losas tienen la misma área, si no sería un problema más complejo, ¿verdad? Y ahora la temperatura no es T1, sino que es Tx, porque recuerden aquel signo que se le ponía a la ecuación de Fourier, ¿verdad? Lo que está diciendo es que esa temperatura, aquella gráfica, perdón, que hicimos, ¿verdad? En la mañana, de que la temperatura va disminuyendo en el sentido en que el flujo se va transfiriendo, ¿verdad? Entonces aquí el flujo, el calor pasa de T2 a T1, ¿verdad? Pero conforme me acerco a la derecha, a este depósito, la temperatura va a ir disminuyendo. Entonces, primero tiene que ir Tx menos T1, porque recuerden que esto es un valor absoluto, no puede dar una cantidad negativa. Y abajo sería L1. Y ahora, una vez que tengo eso, pues en el estado estacionario se cumple esta igualdad y por lo tanto, pues yo puedo hacer que K1 a Tx menos T1 entre L1 sea igual a K2 a T2 menos T1 entre L2. Entonces vean que eso me permite resolver ese sistema de ecuaciones, porque de aquí todo es conocido. Las áreas se pueden cancelar, ¿verdad? Y los K los conozco, las conductividades las conozco y los espesores los conozco. Y las temperaturas también, T1 y T2. Entonces la única incógnita es Tx, que es la temperatura en la interfaz. Entonces, haciendo un poquito del álgebra, me queda algo así. Cuando yo intento despejarla, me queda Tx por K1L2 más K2L1 es igual a K2L1T2 más K1L2T1. Y de aquí despejo Tx. Tx entonces me da K2, L1, T2 más K1, L2, T1. Entre K1, L2 más K2, L1. Y ahí tengo la temperatura en la interfaz. Si yo le pongo valores a estos números, tiene que ser una temperatura. Esa temperatura Tx tiene que ser menor que T2 y tiene que ser menor que T2 y mayor que T1 para que esté correcta. Entonces, ahora ya una vez que tengo la T, pues yo puedo sustituir esta Tx en cualquiera de las dos ecuaciones que tengo aquí, en I2 o en I1. En cualquiera de las dos que yo venga y meta esta expresión, o sea, la sustituya aquí, me va a dar este resultado sorprendente. Me va a dar este resultado que es esperado o que ya ha sido visto experimentalmente. Me va a dar esto, L1 entre K1 más L2 entre K2. Lo primero que vemos en este resultado es que el numerador solamente depende de la sección transversal y de las temperaturas en los depósitos extremos, independientemente de la cantidad de losas que haya. Es decir, pueden haber 4 losas, no solamente L1, K1 y K2, sino K3, K4, K5, las que sean. Siempre cuando usted calcula la rapidez de transferencia, el flujo de calor, en el numerador solo le queda la sección transversal por la diferencia de temperatura entre los depósitos. Y la otra cosa que vemos es que abajo, vean que es una suma. Es decir, realmente esta expresión yo la puedo generalizar y decir que es A por la diferencia de temperatura entre la sumatoria sobre I de los LI entre
entre KI. Porque si hubiera una tercera losa, lo que tendría que agregar aquí es L3 entre K3. Perdón. ¿De acuerdo? Entonces vean que este resultado ya uno puede calcularlo. Puede calcular la I para una secuencia de losas que las tenga en serie. Aunque vean que aquí no nos interesa tanto si está en serie, ¿verdad? Es decir, no estamos usando los conceptos aquellos de resistencia en serie o en paralelo. El libro le resuelve unos problemas ahí en ese capítulo donde no toma en cuenta el estado estacionario, sino que más bien interesa verlo por el otro punto de vista, que es ver si las losas están en serie o si están en paralelo. Bien, entonces, este es un problema de estado estacionario, ¿verdad? Y se puede aplicar a todos aquellos problemas que donde tenga una barra compuesta, ¿verdad? Que esté compuesta de varias barras a su vez. Bueno, vamos a hacer otro problema de conducción. Este es de un examen. Bueno, entonces, este problema que vamos a hacer dice, un extremo de una varilla metálica aislada se mantiene a 100 grados Celsius y el otro se mantiene a 0 grados Celsius con una mezcla de agua y hielo. Entonces, es algo así, ¿verdad? Es el mismo problema de la conducción, una varilla, y aquí hay agua más hielo. Agua más hielo, y aquí hay vapor de agua. ¿Y cómo sé eso? Porque me dice que este extremo está a 100 grados Celsius y que este está a 0 grados Celsius. ¿Verdad? Entonces dice, la varilla tiene una longitud de 60 centímetros. Y el área de la sección transversal, o sea, el área de aquí, el A, dice que es 1.25 centímetros cuadrados. Entonces dice, el calor conducido por la varilla funde 8.50 gramos de hielo en 10 minutos. Y la pregunta que le dicen es, calcule entonces la conductividad térmica del metal. O sea, calcule la K de la varilla. Y por ahí le dan este dato. Le dicen que el L de fusión es 334. A veces usan 334, otros libros dan 333. 334 por 10 a la 3 Joule entre kilogramo. Ok, entonces lo que le está pidiendo es la conductividad de la varilla que está ahí, ¿verdad? Entonces, este problema pues, realmente es muy sencillo porque lo que hay que combinar es la conducción con el calor que se transfiere debido a un cambio de fase. Le está diciendo que tiene una masa de hielo que la fundió en 10 minutos. Bueno, entonces aquí nosotros necesitamos utilizar esta ecuación. El I es igual al Q entre el delta T y recuerden que aquí no usamos el menos, ¿verdad? Simplemente lo vamos a escribir como K por A
por la temperatura, que en este caso es T en A, digamos, menos T en B, entre la longitud de la barra. ¿Ok? Entonces, me están pidiendo la K. Y el calor que yo necesito generar es el calor debido al cambio de fase, que es el ML, el M por el L de fusión. Entonces, el tiempo que me están dando son los 10 minutos. Y en los 10 minutos, en un minuto, hay 60 segundos. Entonces ya yo de ahí sé que son, el tiempo que tardo en fundir esa cantidad de hielo son 600 segundos. Entonces yo puedo calcular el calor. El calor sería los 8.5 gramos, que hay que pasarlo a kilogramos. Entonces serían 8.5 por 10 a la menos 3 kilogramos por el 300.34 por 10 a la 5, ¿verdad? Joules entre kilogramo. Vean que aquí ya le puse el punto decimal, ¿verdad? Y lo había dado sin el punto decimal, que sería por 10 a la 3. Ok, ese calor a mí me da 2.84 por 10 a la 3 joules. Ok, ya con eso entonces yo puedo venir y sustituir ese calor aquí, que sería entonces 2.84 por 10 a la 3 joules dividido entre 600 segundos es igual a la K por el área. Vean que le están dando el área, que son 1.25 centímetros cuadrados. Eso hay que pasarlo a metros cuadrados. Entonces hay que multiplicarlo 1.25 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y eso a su vez se va a multiplicar por el cambio de temperatura, que son los 100 menos 0. Dividido entre la longitud de la barra, que son los 60 centímetros, y eso hay que pasarlo a metros. Vean que todo tiene que quedar en unidades del sistema internacional. Aquí me faltó grados Celsius, ¿verdad? Y entonces de lo que queda aquí es despejar esa K. Esa K a mí me da 227. Y recuerden que tiene unidades, ¿verdad? Esas unidades son watts entre metro Kelvin. Watt entre metro Kelvin. Y ese sería el resultado que está pidiendo el problema, que es calcule la K de la varilla. Vean que es muy sencillo el problema, ¿verdad? Pero pues está involucrando también el concepto de calor latente. Ok. Vamos a hacer un problema muy sencillo de la ley de radiación de Stefan Boltzmann para aplicar lo que habíamos visto en la mañana sobre esa ley, que es una ley clásica de radiación. Bueno, este problema es, como les decía, muy sencillo, ¿verdad? Voy a leerlo. Dice, calcular la pérdida neta de energía radiante de una persona desnuda en una habitación a una temperatura de 20 grados Celsius, suponiendo que la persona se comporta como un cuerpo negro, con una superficie de área igual a 1.4 metros cuadrados y una temperatura superficial de 33 grados Celsius. Entonces, está diciendo que es una persona que está en una habitación, ¿verdad? Está en un medio, le dice que está desnuda, ¿ok? Y le dice que el área de esa persona que absorbe esa radiación es 1.4 metros cuadrados. Esa área se refiere a todo el frente y la parte de atrás, ¿verdad? Todo lo que recibe esa radiación.
Entonces dice que está en una habitación que tiene una temperatura de 20 grados Celsius, ¿verdad? Y dice que esa persona en esa habitación se comporta como un cuerpo negro. Entonces se comporta como que si fuera un cuerpo negro. Recuerden que el cuerpo negro absorbe todo, por lo tanto la emisividad suponemos que es 1, ¿verdad? Y la temperatura de esa persona es de 33 grados Celsius, ¿verdad? Esa es la temperatura superficial del cuerpo humano, es ligeramente inferior que su temperatura interna, ¿verdad? Es decir, la temperatura en el interior, cuando se le toma la temperatura con un termómetro, anda en 36 punto algo, 37. Pero en la superficie, pues es menor, ¿verdad? Entonces, eso, por supuesto que tiene toda una, es decir, un significado desde el punto de vista fisiológico, ¿verdad? Para la preservación de los órganos y del buen funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, tiene que ser así, ¿verdad? Solamente que cuando la temperatura en el exterior comienza a descender demasiado, pues entonces ya es cuando hay problemas. Bueno, aquí le está pidiendo que calcule la pérdida neta de energía radiante. Vean que eso también le está diciendo que es la potencia radiada. Esa pérdida de energía radiante, lo que le está pidiendo es la potencia radiada. Lo que el libro le llama la potencia radiada. Y la potencia radiada es el E por el sigma por el A, por T a la 4 menos T inicial a la 4. O T0 a la 4, que no tiene que ver con el significado inicial o final, ¿verdad? Y entonces, como la persona se comporta como un cuerpo negro, cuya emisividad es 1, esto vale 1, ¿verdad? El sigma es la constante de Stefan Boltzmann, que era 5.67 por 10 a la 10 a la menos 8. 5.67 por 10 a la menos 8. Y aquí son watts entre metro cuadrado, Kelvin a la 4. Y aquí tengo que poner las temperaturas, pero cuidado, esas temperaturas tienen que ir en Kelvin. Entonces, la temperatura T, que es la del cuerpo de la persona, la de los 33, sería entonces 33 más 273. Y eso ya está pasado a Kelvin. Cuando hago esa operación, ya eso me da en Kelvin. Y eso lo elevo a la 4. Y la otra es el T0, que son los 20 grados Celsius, que sería 20 más 273.15 a la 4. Y eso está en Kelvin. Kelvin a la 4. De tal manera de que esto aquí se cancela. Ah, bueno, y me falta el área. Voy a ponerla de lado allá porque me la brinqué. El área de la persona es 1.4 metros cuadrados. Entonces vean que este Kelvin a la 4 se cancela con este. Metros cuadrados se cancela con metros cuadrados. Y efectivamente lo que me queda es watts o joules sobre segundo, que es la potencia radiada. Y esa potencia radiada me da 111, aproximadamente 111 watts o 111 joules sobre segundo, que serían aproximadamente en términos de calorías, serían 2.300 kilocalorías por día, ¿verdad? Entonces vean que pues tampoco es un mecanismo muy efectivo para perder peso, ¿verdad? Si fuera esta una forma de intentar hacerlo. Bueno, entonces, por supuesto, la radiación, estos mecanismos de conducción tienen muchas aplicaciones, ¿verdad? Pero en el caso de la radiación, pues se han desarrollado dispositivos que detectan tumores, por ejemplo, en zonas que son, es decir, en donde no hay tejido óseo, por ejemplo, en el caso de tumores en los senos, ¿verdad? Donde no hay hueso, entonces pues ya hay una máquina especial que se ha desarrollado que permite detectar el tumor
utilizando el concepto de la radiación, ya que las células cancerígenas por lo general están a una temperatura mayor que las células saludables. Entonces, cuando alguien tiene un tumor en una zona así, pues es detectado, es localizado por cambios de temperatura. Y en esto, pues está la aplicación del caso de la radiación. Bueno, ahí el libro, en la parte de radiación, menciona una ley que se conoce en física moderna, la van a ver ahí, se llama la ley de desplazamiento de Wien. Esta ley lo que dice es que la longitud de onda para la cual la potencia radiada es un máximo, ¿verdad? Varía inversamente con la temperatura. O sea, esta ley de Wien todos estos resultados que les llaman ley, ¿verdad? Es una ley realmente, ¿verdad? Tal vez no con el rango de la ley de gravitación universal o la segunda ley de Newton o la segunda ley de la termodinámica, pero es una ley. Entonces, esta ley de Wien surgió en la época, es parte de los resultados de los estudios de la radiación en la física clásica, ¿verdad? Todos estos resultados coadyuvaron al desarrollo de la mecánica cuántica, ¿verdad? La ley lo que le dice, nuevamente, es que la longitud de onda, para la cual la potencia es un máximo, ¿verdad? Tiene un máximo, varía inversamente con la temperatura. O sea, le está diciendo que es inversamente proporcional a 1 sobre T. Y esa T está en la escala absoluta. Entonces, esta ley se usa para determinar las temperaturas de las estrellas, ¿verdad? Analizando su radiación. Ya ahí hay todo un lenguaje muy técnico, ¿verdad? Para los que les interesa la parte eh, de astronomía física, ¿verdad? Esa constante de proporcionalidad se cambia por una igualdad y la constante en este caso es 2.898 milímetros por Kelvin, entre T que está en Kelvin. Por supuesto es una longitud de onda, entonces pues estas temperaturas tienen que estar en Kelvin para que se cancele. Entonces la ley a la que llegó Wien, básicamente lo que le dice es que cuando uno hace una gráfica de potencia versus longitud de onda, cuando Wien hizo, eso fue lo que hizo Wien, ¿verdad? Con los resultados de esa época. Estos resultados, estamos hablando de que son de finales, ¿verdad? Y principios del siglo XX, ¿verdad? Estamos hablando de 1903, 1905, por ahí anda, ¿verdad? Wien era un físico experimental y puso a prueba los resultados que ya, perdón, era un físico teórico y puso a prueba mediciones que ya se habían hecho en esa época, ¿verdad? Y entonces, pues, si cuando él hizo esa gráfica de potencia radiada versus longitud de onda, pues resulta que le da algo así, donde este es el máximo, ¿verdad? Es decir, para un valor máximo de potencia, ven que este es el eje de la potencia en watts, potencia radiada en watts, longitud de onda en micrómetros, ¿verdad? Son muy pequeñas, pues ahí hay un máximo, ¿verdad? Y ese máximo está a una temperatura T3. Por supuesto, cuando la temperatura disminuye, lo que se observa es que el máximo no solamente disminuye, ¿verdad? La campana como tal, sino que se corre. Ahora aparece aquí. Y para una temperatura menor, vuelve a disminuir la forma de la campana y se corre. Entonces vean que esto está a una temperatura T1. Pues aquí podemos ver que T3 es mayor que T2 y es mayor que T1. Esas temperaturas podrían ser de 1500 Kelvin,
1200 Kelvin o 1000 Kelvin, ¿verdad? Estamos hablando de temperaturas en la superficie del Sol o de alguna estrella, ¿verdad? Y pues resulta que le llaman la ley de corrimiento, la ley de desplazamiento de Wien, porque el máximo se va corriendo. Vean que ahora está aquí, ahora pasó aquí y ahora pasó aquí. Entonces, pues luego hicieron una gráfica en donde estudian con respecto a una asíntota el corrimiento de cada uno de esos puntos. Este es el máximo para la temperatura T3, este es el máximo para la 2 y por aquí está el máximo para la temperatura 1. Y pues esa es una ley interesante, ¿verdad? Que es parte de la radiación clásica, ¿verdad? Y esa curva que, que, que toca todos esos máximos, más o menos es una función que se comporta como 1 sobre x, ¿verdad? Y precisamente es lo que tenemos aquí, 1 sobre t, en donde x es la temperatura absoluta. Bueno, ese resultado, como les digo, cuando lleguen al curso de, creo que lo ven en física 4 o en física moderna, no sé ahora dónde se ve, ahí les van a presentar los resultados de la radiación que llevaron al desarrollo de la mecánica cuántica, ¿verdad? Y uno de esos resultados, pues es la ley del corrimiento, del desplazamiento de Wien. Esta ley, pues, ayudó a Max Planck a desarrollar las primeras ideas, ¿verdad? Acerca de la cuantización de la energía.